cordial saludo de mi parte. Les saluda por acá el especialista en gerencia de unidades tributarias Henry Sirit, participante de la especialidad de molinería de los cereales. Cumpliendo el requisito de la actividad número 3 de esta asignatura, voy a hacer una presentación sobre las actividades productivas en molinos de cereales y sus impactos ambientales y medidas correctoras. Comenzamos. En primer lugar, es necesario tener presente que un principio básico de todos los procesos productivos es que todo proceso tiene un propósito. Dicho propósito, a nivel industrial, puede ocasionar un daño colateral, muchas veces dirigido o en contra del medio ambiente, para lo cual la empresa debe cubrir sus espaldas generando acciones preventivas para evitar ese daño ambiental. Si hablamos de los procesos productivos en molinos de cereales, justamente tenemos, por ejemplo, que entre los distintos procesos productivos que se tienen, tenemos la limpieza y acondicionamiento, tenemos el almacenamiento de granos, molienda y separación y el almacenamiento del producto terminado. Específicamente en esta presentación me voy a concentrar en estas 4 etapas. Si hablamos de la limpieza y el acondicionamiento, tenemos que recordar, y al menos he estructurado la presentación en base a los 3 puntos en la lámina inicial. Es decir, vamos a hablar de cuál es el propósito de ese proceso, vamos a analizar cuál es su impacto y qué medidas preventivas debe tomar la empresa para prevenir daños al medio ambiente. Si hablamos de limpieza y acondicionamiento, el propósito de la misma es realizar actividades como la separación, es decir, cuando se recibe el grano en la planta, se hace un tamizado, se hace un proceso de separación de las partículas de suciedad que pueda traer, otros elementos contaminantes, semillas que pueden estar dañadas, inclusive residuos de insectos que puedan venir dentro de lo que es el lote de material que se sacó de la cosecha. Este material se somete a un lavado, posteriormente se somete a un secado. ¿Cuál es el impacto que puede generar estas distintas etapas de este proceso de limpieza y acondicionamiento? Bueno, en primer lugar, cuando se hace el proceso de separación, se genera una gran cantidad de polvo, de tierra, de partículas que pueden, si no se utilizan acciones apropiadas, se convierten en emisiones de polvo que pueden ir al medio ambiente. Y eso puede traer obviamente como consecuencia contaminación al medio ambiente, inclusive a nivel de contaminación por el tipo de material orgánico que puede haber. Cuando se lavan los productos se genera contaminación de las aguas, porque esa agua que se genera atrae o arrastra obviamente partículas, sucios, sedimentos, entre otros. Y el proceso de secado genera un consumo de energía bastante elevado. Por lo tanto, la producción de esa energía, que aparte genera un impacto al medio ambiente, también genera el incremento de emisiones al medio ambiente. Ahora, ¿qué hacer? ¿Qué debería hacer una empresa para poder minimizar ese daño? Bueno, para lo que es el tema de las emisiones que se generan por separación, muchas empresas utilizan como estrategia los ciclones y los colectores de polvo, que es un dispositivo que se encarga simplemente de absorber, de acumular todas estas emisiones para que no vayan al medio ambiente, ¿no? Muchas veces estas se acumulan, se guardan, se clasifican, algunas se pueden quemar como biomasa, otras pueden ser definitivamente devueltas al medio ambiente, pero para generar composta o compost. En el caso de las aguas, toda planta de molinería debería tener plantas de tratamiento para que todas estas aguas residuales de sus productos, en este caso de limpieza y acondicionamiento, reciban un tratamiento antes de ir al medio ambiente. Y una alternativa que es indispensable es que estas plantas comiencen a utilizar las denominadas energías renovables. ¿Okay? Si vamos a la siguiente etapa del proceso, tenemos lo que es el almacenamiento de granos. Y en el almacenamiento de granos, siguiendo la misma dinámica, vamos a hablar cuál es el propósito del almacenamiento de granos. En primer lugar, es contar con el grano, tenerlo acondicionado hasta que llegue el momento de su proceso en el molino. Para esto se utiliza sistemas de ventilación para mantener aireados los silos. Se tienen sistemas electrónicos que permiten mantener controlada la temperatura y hay aplicación de distintos sistemas, inclusive plagas o sistemas de control de plagas para minimizar daños que puedan ser a través de insectos o roedores. ¿Cuál es el impacto que ocasiona cada una de ellas? Por ejemplo, cuando utilizamos sistemas de ventilación o sistemas de manejo de temperatura, se generan consumos energéticos.
Esos consumos energéticos deben ser paliados utilizando sistemas de energías alternativas. O cuáles se pueden usar que están muy de moda. Obviamente sistemas como los sistemas eólicos, los sistemas de molino, que es una de las alternativas que permite generar mayor cantidad de energía, ¿no? El tema de los controles de plaga, cuando se aplican plaguicidas o se aplican sistemas de control de plaga, pueden generar productos químicos. ¿Qué se está utilizando hoy en día? Hay técnicas, por ejemplo, como el almacenamiento hermético, que permite colocar los granos dentro de bolsas herméticas que eviten que se puedan contaminar con algún tipo de producto, insectos o similares. Hay otras alternativas, inclusive se están utilizando sistemas de control biológico para no tener que utilizar justamente productos químicos y minimizar el daño al medio ambiente. Si vamos a hablar de los procesos específicos de molienda y separación, entre las distintas etapas que lleva este proceso tenemos el traslado, la molienda en sí y la separación. ¿Qué es el traslado? El traslado es cuando nosotros a través de sistemas neumáticos sacamos el grano de sus silos de almacenaje directamente a la planta de molienda. Ese proceso genera obviamente un consumo energético. La molienda en sí, en la cual se utilizan equipos industriales para poder, a través de distintas técnicas, puede ser por impacto u otras, poder moler los distintos granos de cereal hasta llevarlo a una etapa de polvillo. Eso obviamente, este tipo de equipos, que son equipos de gran demanda energética, genera bastante consumo. Y el proceso de separación también utiliza máquinas, utiliza sistemas de trasegado, sistemas en los cuales pues salen harinas de distintos tipos de espesor, ¿no? Obviamente hay harinas que por el tipo de espesor no pueden ser aptas para distintos productos, entonces ahí se produce una separación en la cual el resultado es tener harinas de distintas categorías. Específicamente traslado, molienda y separación genera consumo energético. Ese consumo energético implica, como hemos visto en los procesos anteriores, la necesidad de generar energías alternativas para poder minimizar el daño al medio ambiente. Adicionalmente, otro tema es utilizar equipos que sean de alto rendimiento energético para minimizar el consumo. Punto importante de la parte de la separación es que se generan nubes de polvillo. Esas nubes de polvillo que son procedentes de un material orgánico no pueden ir al medio ambiente. Nuevamente acá surge como una alternativa en prevención el utilizar ciclones y colectores de polvo como una alternativa para poder capturar todos esos polvillos y que no vayan directamente al medio ambiente. Finalmente, en el proceso tenemos lo que es el almacenamiento del producto terminado. En el producto terminado hay etapas que son importantes. En primer lugar, el ensacado. Una vez que yo tengo la harina, producto de la molienda, viene el proceso de ensacar las mismas, ¿no? Normalmente se maneja en sacos de 50 kilos a nivel industrial. Estos sacos que son paletizados, son colocados sobre un pallet, son enviados al almacén ya de producto terminado a través de equipos de montacarga o a través de equipos de bandas transportadoras, pero principalmente se utilizan montacargas, ¿no? En almacén se almacena, valga la redundancia, ya no es un silo, ya es un almacén de producto terminado. Acá se coloca el material ensacado de manera paletizada. El ensacado puede generar distintos desechos, principalmente cartones, sacos, el plástico film. Eso obviamente es un impacto, es un elemento que de no controlarse puede ir al medio ambiente. Cuando utilizamos montacargas, por tratarse de las empresas molineras, de empresas de alimentos, no se pueden utilizar montacargas a base de diésel o de gasolina, ya que estos generan emisiones que, siendo los almacenes lugares cerrados, pueden generar contaminación que va a afectar directamente a los trabajadores involucrados. ¿Qué se utiliza o qué se recomienda? Pudiese ser los montacargas eléctricos. Lamentablemente, los montacargas eléctricos no son montacargas que tengan demasiada capacidad de manejar peso por su característica o su consumo energético, es decir, los montacargas eléctricos son de menos capacidad, y por lo tanto en estos almacenes son montacargas a base de gas GLP, gas licuado de petróleo. Este combustible obviamente genera un gasto y su producción genera un gasto y de todas maneras genera una emisión al medio ambiente. No es el más recomendable, pero dadas las circunstancias, los montacargas a base de gas GLP son los que se utilizan con mucho más porcentaje dentro de los almacenes. Y todos estos procesos generan un alto consumo energético.
Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué puede hacer la empresa para prevenir? En primer lugar, todos esos residuos que se generan, plásticos, cartones, madera procedente de las distintas paletas que se van fragmentando a lo largo de su vida útil, hay que aplicar los principios de reciclaje, es decir, todo lo que es madera debe ser vendida, todo lo que es cartón puede ser vendido, todo lo que es plástico puede ser vendido. Hay empresas que se dedican a comprar estos insumos para poderlos reutilizar como materia prima de menor categoría en otros procesos. En cuanto al tema de los montacargas, no hay otra que la eficiencia en el proceso. Cuando un montacargas realiza más recorrido del que debería, está consumiendo mayor cantidad de gas LP, por tanto genera mayor cantidad de contaminantes. Entonces, en este tipo de procesos debe estar establecido una ruta que sea la más eficiente posible para minimizar el consumo energético. Finalmente, todos los procesos que puedan generar consumo eléctrico, nuevamente, o tener equipos de alto rendimiento que permitan minimizar, y específicamente hablo del caso de los ensacados que utilizan energía eléctrica, los almacenes donde están estos productos que obviamente utilizan iluminación, sistemas de ventilación para mantener las harinas a temperatura apropiada. Todo esto genera consumo energético y aquí es donde vamos a darle un uso eficiente para poder minimizar el daño al medio ambiente. Para finalizar, comparto una reflexión que nos dejó el reverendo Martin Luther King. Si supiera que el mundo se acaba el día de mañana, yo hoy todavía plantaría un árbol. Una reflexión que nos indica lo importante del compromiso que deberían tener las empresas del sector molinero, teniendo en cuenta que sus procesos, aunque sean necesarios para satisfacer las necesidades de la población, de la gente, y obviamente siendo un negocio que debe generar utilidad, no pueden ignorar su responsabilidad sobre el impacto que ocasionan al medio ambiente. Tal vez no se puede eliminar, pero tienen toda la responsabilidad ética y moral para minimizar los daños al medio ambiente. Eso ha sido mi presentación, profesora. Le agradezco mucho el tiempo y bueno, sin nada más que agregar, me despido. Muchas gracias.